bienvenidos a otro episodio del podcast de Life Lifting, el espacio donde les compartimos la mayor cantidad de información sobre salud en general. El día de hoy nos acompaña Melissa Paz. Melissa, gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti por la invitación. Melissa Paz es nutricionista y aparte también magíster en un tema que les vamos a exponer en un ratito. Al final de este episodio también vamos a hablarles sobre qué es lo que hace Melissa y dónde pueden encontrarla a ella y a su centro de atención. Melissa, ¿cuántos años crees que tenías cuando te empezaste a interesar por el mundo de la nutrición? Yo adoro cocinar y nunca lo vinculé a mi interés por la nutrición. Creo que en ese momento, cuando era chiquitita, ni siquiera sabía que uno se podía dedicar a esto, ¿no? Nunca tuve experiencia de que me lleven a nutricionistas, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre me encantaba la cocina, me encanta la comida, me encantan los alimentos, o sea, me encanta todo lo que tiene que ver con alimento desde el momento cero hasta que esté en tu mesa, ¿no? Como digo, me encanta la cocina y todo. Y luego me fui interesando en mi adolescencia por medicina. Yo estaba súper convencida que quería ser médico. Lo tenía súper mapeado, sabía dónde iba a estudiar. Además, soy como bien planificada, bien estructurada. Entonces, a los 14 años yo ya sabía poco más y que iba a ser cirujano cardiovascular y eso es lo que decía y listo. Y pasó el tiempo y empecé a ir a estas charlas, ¿no? Vocacionales, acompañando amigos. Y había una charla de medicina para acompañar a una amiga y después era la charla de nutrición, para mí, y después era la charla de nutrición para mi amiga. Fui a la charla de medicina, bacán, ya listo, yo ya estoy. Fui a la charla de nutrición y quedé encantada. Dije, es lo que me encanta de la comida, la cocina y demás, más la parte médica, ¿no? Que me encanta. Por eso nunca dudé también en nutrición clínica. Siempre fue, a esto me voy a dedicar. Y estoy feliz en lo que hago. Pero creo que entonces, desde siempre, solo que no lo sabía. Qué bonito el poder saber que las bases de medicina y nutrición son bastante parecidas, ¿no? Como para que alguien que diga, pucha, ¿sabes qué? Me encantaba medicina y encontré nutrición y digo, pucha, es las bases más lo que me apasiona, que es pues la comida y toda la parte como básica, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el vínculo entre la mente, el cuerpo y la alimentación, que de hecho es un tema bastante interesante del que yo personalmente sé poco. Entonces me encanta poder tenerte aquí para que nos puedas educar a todos sobre este tema. El término es psiconeuroinmunología. ¿Y cómo se relaciona esto con la nutrición? Entonces, Melissa, ¿de dónde sale la idea de especializarte en psiconeuroinmunología? Ok. A ver, desde siempre dije, ok, nutrición clínica, empecé como cualquier nutricionista clínico, trabajando en clínica, en una clínica en particular, digamos, ¿no? Tuve un trabajo ahí, luego abrí mi consultorio. De hecho, me enfoqué más en lo que eran enfermedades metabólicas al inicio, que es para lo que más nos forman también en la universidad, ¿no? Y fui avanzando y llegó un punto en que yo decía, aquí necesito algo más, hay algo que, como que hay un eslabón que no estoy viendo, hay algo que me falta entender más y de repente sale todo este boom de lo que es la microbiota intestinal, de lo que es como esta comprensión de cómo nuestro intestino se conecta con nuestro cerebro, se conecta con todo el resto de sistemas, en fin, tantas cosas me empezó a encantar este enfoque y dije, ok, uno piensa en microbiota y piensa en, ok, me encanta la parte digestiva, gastro, y me di cuenta que había este enfoque que es la psiconeuroinmunología, que es este enfoque terapéutico que nos lleva a entender cómo se integran los sistemas del cuerpo para poder lograr o para poder desencadenar una disfunción o una enfermedad. Y cuando tú entiendes, más allá de entender la enfermedad, porque uno puede tener mucho conocimiento de cómo funciona la enfermedad, pero si tú entiendes cómo esa persona llegó o qué más está implicado a eso, en eso, digamos, entonces vas a poder solucionar más desde tu campo lo que sea que quieras solucionar. Y desde la nutrición podemos hacer tantas cosas. Es diferente hablar de nutrición que hablar de una terapia farmacológica donde tú vas a tener una respuesta o un tratamiento muy específico, mientras que en la nutrición puedes abarcar tanto que es muy compatible con esto. Por eso es que la psiconeuroinmunología, tengas la especialidad que tengas, va a hablar de estilo de vida, va a hablar de alimentación, porque ahí hay que ir
para poder entender por qué se generaron las enfermedades. Pucha, es que por lo que me dices suena extremadamente interesante, porque como dices, no es solamente saber la teoría, no es solamente saber como la parte elemental de la nutrición, sino cómo vincularla con lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Súper, Exacto. de verdad que extremadamente interesante. Hablemos de el término psiconeuroinmunología como PNI, ya para poder pues Dale. empezar a abreviarlo un poco. ¿Cómo es que tú, Melissa, aplicas la psiconeuroinmunología PNI en tu día a día? Fuera de que en mi trabajo, es a lo que me dedico, en mi vida creo que el estudiar este máster, en este caso, y meterme en este mundo, me hizo entender que las personas, primero, somos seres individuales. Somos seres que requerimos de muchas cosas y nos envuelven muchas cosas para realmente comprender nuestra salud. Entonces, frente a eso también, no existe tanta rigidez, no existe tanta... no existe realmente un tratamiento que vaya con todos o una manera de conducir tu vida que sea igual para todos. Y entonces, y también al comprender cómo se relacionan los sistemas, empecé a yo misma tratar de llevar mi vida de una manera que me pueda permitir poner en práctica lo aprendido. De hecho, antes de empezar el episodio, uno de los grandes cambios que vino con este estudio también fue, por ejemplo, empezar a hacer entrenamiento más de fuerza muscular, de resistencia, que para mí era súper importante. Sabía, porque acá se habla mucho de la importancia del ejercicio. Yo hacía un ejercicio, pero no le daba, ¿no? Y ahora lo hago y lo veo de otra manera. Mi propia alimentación también, ¿no? No sé, creo que en mi día a día en general. Pucha, de verdad que bonito que puedas aplicar ese conocimiento que puedes ver en estudios inmediatamente en ti, ¿no? De verdad que suena bastante alentador, sobre todo para tu especialidad, ¿no? Hablamos de ti ya. Ahora, ¿dónde crees que está la mayor dificultad de implementar tu trabajo en tus pacientes? Normalmente, la persona que tiene una enfermedad va a venir a tu consulta para que le soluciones la enfermedad. Y es válido, sobre todo si algo te duele, si algo te molesta, o si en el caso de un problema digestivo tienes diarreas, ¿no? Acá, ojo, adelanto, vamos a hablar un poco de caca y de heces, porque de eso se trata la salud, sobre todo desde este enfoque. Eh, pero definitivamente quiere que soluciones el problema inmediatamente, ¿no? Y es válido y no vamos a no mirar el problema, pero como digo, desde mi enfoque, yo también voy a intentar ir un poquito más atrás. Por ejemplo, preguntas de ¿cuándo empezó? ¿No? ¿Cuándo empezaste a sentir estos síntomas? ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo te diagnosticaron? Y vamos hacia atrás para adelante para poder estructurar una película y podérsela explicar al paciente para que pueda realmente comprender qué cosas tenemos que trabajar más allá de la sintomatología. Entonces nos alejamos del síntoma para trabajar la enfermedad desde ese enfoque. Y eso es difícil porque no mucha gente entiende eso o tiene esta necesidad o de repente incluso el médico nunca le habló de esto porque tiene otro tipo de enfoque de manejo. Normalmente si uno va a un hospital, a una clínica, lógicamente, porque los pacientes vienen con el padecimiento, además que para lo otro tienes que tomarte más tiempo en consulta y honestamente no es muy rentable, Claro. Es muy difícil que se hayan tomado ese tiempo para explicarle al paciente y el paciente te dice, ya, pero ¿por qué estamos hablando de, no sé, cuando falleció mi mamá? Si es que estoy acá que tengo diarrea, o sea, ¿qué está pasando? Y tú tienes que hacerlo entender qué es lo que realmente tú estás buscando para poder realmente ayudarlo. Es difícil, pero normalmente se logra, sobre todo si te tomas el tiempo de que ellos entiendan. Y cuando se logra, cuando hacen clic, es más fácil incluso que haya adherencia al tratamiento y que todo se vaya dando, ¿no? Pero Claro. eso es lo más complejo. Me imagino que va por el lado de pues, que muchas personas buscan la inmediatez en su tratamiento, ¿no? En que, pucha, sigamos con el ejemplo de la diarrea, que en verdad me parece bastante bueno. Tengo diarrea, voy al médico, te dan esta pastilla y a las 2 horas te olvidas del problema, ¿no? Y solamente tienes que tomarla todos los días por los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, qué interesante saber que el principal problema que pues, personalmente tienes en esa parte con los pacientes es justamente que entiendan la temporalidad de un tratamiento, ¿no? Y también qué tan profundo puede ser lo que puedes tocar cuando vas a un nutricionista. Exacto. Y normalmente, especialmente esto se da cuando se trata de una enfermedad crónica, ¿no? Donde en realidad los nutricionistas
podemos entrar muchísimo, ¿no? Podemos entrar muchísimo, el tratamiento puede ser bastante... Porque claro, si es que estamos hablando de un cuadro infeccioso, sí que también lo podemos mirar desde ese lado, pero es cierto que si es que yo, por ejemplo, tengo una diarrea, lo primero que tengo que hacer es frenar esa diarrea y trabajar en eso, porque ese es el problema ahorita, ¿no? Pero eso no quita que si, por ejemplo, esa diarrea, perfecto, por ejemplo, hoy día tuve una paciente con colitis ulcerativa. Es una enfermedad autoinmune y estaba con toda la sintomatología. Claro, hay que mirarlo. Y ese es el objetivo principal. Pero no quiere decir que no vamos a explorar también posteriormente o a la par por qué es que tuvo su último brote, ¿no? Y para poder prevenir que vuelva a tener un brote o en todo caso también incluso qué pasó cuando se generó esa enfermedad, ¿no? Entonces va un poco por ahí. No quiero decir que no miramos lo que hay que mirar porque sería absurdo, ¿no? Pero sí creo que falta ahondar mucho más en la salud para realmente comprender y solucionar. Claro, y por lo que dices también entiendo que pues es la forma correcta de utilizar el término holístico, ¿no? Que agarra todas las aristas para poder solucionar un problema. No es que me imagino que eres una gurú que te toca una varita mágica y dice ya, tu problema está solucionado, sino al revés. Una persona con muchísimos estudios totalmente científicos que se encarga de, desde diferentes partes, arreglar un problema y que no vuelva a suceder, ¿verdad? Totalmente. Y ahí entra también el hecho de que yo no, bajo esta mirada, no puedo trabajar sola. Tengo que trabajar con especialistas y me toca derivar mucho. Porque claro, si yo veo, mira, acá, por decir, hay un duelo no trabajado, que es muy común en una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Hay un duelo no trabajado o hay un trauma. Yo no voy a trabajar el trauma, no me toca, no lo sé hacer, es más, a veces prefiero ni tocarlo, pero lo he identificado y tengo que derivar, ¿no? Así como también a veces tengo que derivar a una especialidad médica, pero igual, de la misma manera, se va a tener que ir trabajando en equipo porque somos un conjunto, somos seres muy complejos como para solamente tratar una enfermedad desde una mirada. Claro, tendrías que tener 3 bachilleres y 5 maestrías para poder... Y eso, porque no tienes memoria para eso. Claro, sí. Y qué chévere que también me digas que es multidisciplinario, ¿no? Que en realidad no es que no, yo voy a ver todo, sino que, pucha, si hay un campo que me doy cuenta que la persona tiene un indicador y no lo puedo tratar, pues se deriva a un profesional competente. De verdad que bastante bien. Hemos tenido una pequeña introducción y de verdad que me encanta saberlo desde tu punto de vista y un poco saber cómo... Y puedas compartir también cómo es que lo haces tú, ¿no? Entremos ahora a la parte más de definiciones, ¿bien? PNI. Y ahondando un poco en lo que decías, ¿cómo es que nuestros pensamientos, emociones y hábitos, alimenticios específicamente, pueden influir en nuestra salud física y nuestro bienestar en general? O sea, ¿cuál es la relación? Ok. Primero, las emociones tenemos que entenderlas como que están ahí para que nosotros podamos adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida y podamos sobrevivir. Gracias a las emociones, por ejemplo, yo siento asco y gracias al asco no como algo que me puede infectar. Cosa tan básica como esa. Yo siento miedo y gracias al miedo no me atropellan ahora que salgo a la calle, ¿no? Claro. Cosas así. Entonces, las emociones son eso, están ahí para eso. Cada vez que yo siento una emoción, mi cuerpo se transforma para poder responder y adaptarse a eso que me está poniendo la vida. Y entonces subsistimos, que al final todo el cuerpo humano se basa en subsistir. Eso es. Entonces, si entendemos eso, tenemos que simplemente, por eso las emociones no se pueden controlar, sino que se tienen que transitar, se tienen que comprender. El problema es cuando la emoción se desregula, ya sea en intensidad, en frecuencia, y ahí es donde puede empezar el problema de salud, porque claro, si yo permanentemente siento miedo, ¿no? Puede activar mucho mi sistema de alarma y ese sistema de alarma me genera un problema, por ejemplo, a nivel inmunitario, ¿no? Entonces, va por ahí. Ahora, por otro lado, también ese cambio, parte del cambio que puede generar nuestro cuerpo frente a una emoción o un pensamiento es un cambio conductual. Por eso también se dice que los pensamientos y las emociones van a inferir mucho en nuestro accionar. Por ejemplo, yo voy a comer muchas veces de la manera en la que me siento, ¿no? Voy a generar esta acción de comer y mis decisiones alimentarias van a ir en sintonía con esto, lo cual es bueno, pero hasta cierto punto, si es que yo tengo mucha desregulación, empieza la enfermedad. Entonces, al tener un vínculo así, también podemos enfermar. Por otro lado, también el propio pensamiento puede convertirse en un síntoma. Por ejemplo, yo soy una persona que quizás me cuesta dormir y hoy pienso, no puedo dormir. Mañana
ya me predispongo a que no puedo dormir. Pasado mañana no dormí y ese no dormir se generó una sintomatología. Esa sintomatología sostenida en el tiempo, principalmente iniciada por un pensamiento, me genera un problema de insomnio que puede afectar a mi salud. Entonces, hay tantas cosas, pero no podemos disociar la mente del cuerpo, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Claro, cuando ves a alguien como un caso de estudio muy como aislado, ¿no? Que esta persona, pues, una colitis y dices, ah, ya, esto acá sucede por esto y por esto. Y en realidad tal vez específicamente para esa persona, no. Totalmente. Y a veces no vamos a entender, la verdad es que muchas veces no vamos a tener una causa muy clara, obviamente, ¿no? Con una patología, no sé, pero sí podemos tener algunas hipótesis y podemos trabajar desde ahí. Porque al final, si hablamos de nutrición, si hablamos de gestión emocional, de mejoramiento del estilo de vida, más es lo que nos va a sumar que lo que nos va a restar. Y todo lo que pongamos en práctica va a ser siempre más beneficioso que no. Entonces, igual lo miramos, lo vemos, o sea, ¿por qué no? ¿No? Y obviamente, claro, a eso se suma que si yo tengo una predisposición genética o no, pero eso, el ambiente o lo que yo pueda, cómo yo pueda conllevar mi vida va a determinar que si se exprese o no esa predisposición, ¿no? Sí, pues que en verdad cuando lo dices así desde un punto de vista bastante informado y conciencia, tiene muchísimo sentido. Claro, en realidad tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ya lo dijimos un poco en una pregunta anterior, pero ¿cuál es la definición de la PNI y cómo es su enfoque holístico, ¿no? Pero hablando del holístico desde el punto o desde la raíz correcta de la palabra. Ok, creo que solo mirar las cosas desde esa manera como comenté, ¿no? Integrando todos los sistemas, considerando también la mente, ¿no? Es psicología, neurología, inmunología, y yo agregaría ahí endocrinología, porque vemos todo. Claro. Entonces, si lo integramos así, ya desde ahí es holístico. Porque no puedes perder de vista uno, porque no vas a entender, ¿no? Entonces, creo que su propia definición. Ahora, es un enfoque, como digo. Yo puedo ser especialista en cualquier ámbito de la salud y tener este enfoque terapéutico. Claro, de ir un poquito más allá, ¿verdad? De mirarlo así. Sí. Hablaste de las emociones y de cómo las emociones, pues, por irse a un lado superlativo, podrían generar un problema de salud. Hablemos un poco del estrés. ¿Cómo es que el estrés puede generar o afectar nuestra salud y también nuestro sistema inmune? El estrés también es una respuesta adaptativa. Existe para que nosotros podamos nuevamente sobrevivir. Cuando yo me someto a un estrés agudo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ponen una bomba, ¡pum!, estrés agudo. Mi cuerpo genera cambios para que yo pueda inmediatamente salir corriendo, inmediatamente pueda responder frente a esa circunstancia. Entonces el estrés está ahí para salvarnos. El problema es cuando, ¿qué pasa? Que el cerebro no conoce la diferencia entre el estrés que yo tengo que tener para salir corriendo frente a una situación realmente peligrosa o un estrés ocasionado, por ejemplo, por un pensamiento o un estrés ocasionado por mis problemas de pareja o mis problemas en el trabajo, yo qué sé, ¿no? Entonces, el problema es que basta que yo esté en un contexto, un ambiente donde tengo un estrés, porque además el estrés no es el mismo para mí ni para ti. O sea, demasiado subjetivo, ¿no? Claro, cada uno tiene una respuesta. Entonces mi cuerpo va a reaccionar, va a generar esa respuesta, que va a ser la misma en todos los casos. Pero si yo por ejemplo, esas emociones, esos pensamientos, los mantengo en el tiempo, ese estrés y esa respuesta adaptativa también se va a mantener en cierta medida en el tiempo. Y eso es lo que me produce el problema, porque lógicamente se genera un desequilibrio. Si hablamos per se del estrés, ¿no? Tenemos que hablar definitivamente del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, el cortisol es esta hormona que se dispara justamente para que nosotros podamos huir. Esta respuesta de huida. ¿Qué quiere mi cuerpo cuando yo huyo? Dos cosas muy, muy básicas, ¿no? Es, primero, inmunosuprimirme, porque no está dispuesto a gastar energía para defenderme de bichos cuando tengo que huir. Priorizando. Priorizo energía, bloqueo sistema inmunológico. Por otro lado, libero glucosa y bloqueo la posibilidad de que mis músculos no tengan glucosa porque yo tengo que correr. Claro. Porque tengo un león atrás.
Pero ese león no es tu jefe. Claro, es un Y correo. tú no estás corriendo. Ujú. Entonces, el problema es que yo no respondo con acción frente a ese estrés y ese estrés además se mantiene en el tiempo. Y cuando yo mantengo un estrés en el tiempo, recordemos también que el sistema nervioso es muy costoso energéticamente para el cuerpo. Entonces, si es que a mi cuerpo le está demandando mucha energía, mi sistema nervioso, el cerebro nunca se va a quedar sin energía. El sistema inmunológico también lo priorizo, pero también es muy costoso. Entonces, más allá de que si mi cortisol me inmunosuprime o no, Ujú. no voy a tener energía suficiente para poder tener un sistema inmunitario que esté bien funcionando adecuadamente. Entonces, voy a tener, eso se llama la teoría del cerebro egoísta, voy a tener mi sistema nervioso succionándome energía permanentemente y voy a tener a mi sistema inmunitario que le resta energía permanentemente. Entonces, viene un virus, una enfermedad, mi sistema inmune, por ejemplo, pierde inmunotolerancia, desarrollo una enfermedad autoinmune, me infecto mucho más rápido, me resfrío. Por eso las personas dicen, estoy estresadísimo y me enfermé, pues ya, me toca echarme a la cama. Bueno, sí, te enfermaste porque vino una persona, te estornudó y te enfermaste. Porque tu sistema inmunitario está por los suelos, Claro. ¿no? Y por último, bueno, hablamos del cortisol, creo que después también íbamos a hablar un poco de estrés crónico, pero me lo puedo guardar, pero si mantenemos esta respuesta inmunitaria, pues obviamente esto se complica, ¿no? Claro, es el tener esa adaptación muchas veces en un día, en un periodo de tiempo, lo cual, por lo que dices, te genera un problema a la larga, ¿verdad? Correcto. Justamente el episodio anterior, que bueno, en la temporalidad sería el próximo episodio, porque grabamos varios, entrevistamos a un entrenador personal de un gimnasio boutique, Mirko Michunovic, que justamente hablaba de esto, hablaba de cómo exponerte a pequeños niveles de estrés voluntario durante el día te generan esa resiliencia hacia hacer cosas que normalmente no quieres hacer. Ujú. Como por ejemplo puedes entrenar, hacer las tareas o estudiar, Ujú. entregar los trabajos a tiempo, ¿no? Y lo que creo que tú estás diciendo ahora es justamente como el otro lado del espectro, ¿no? El pues involuntariamente o tal vez conscientemente someterte a un estrés muy fuerte, lo que hace que pues se desbalancee todo hacia el otro lado. Lo que decía Mirko era justamente lo opuesto, ¿no? Que se balancee todo hacia lo bueno. Lo que estoy entendiendo ahora es que se balancee todo hacia lo como... Es que ahí va un tema importante, que es, si yo tengo estrés, la respuesta el tratamiento no es no te estreses, que esa es la clásica, ¿no? Claro. Me han dicho que no me estrese. Arregio. ¿Qué hago? Ok, ¿cómo se hace eso, no? Claro. Ya. No es no te estreses, es cómo es mi actitud frente a ese estrés. Obviamente tratamos de definir qué me estresa, ¿no? Porque hay estresores. Por ejemplo, no sé, si es que sé que vivo en un lugar donde estoy expuesta a que me roben y eso me estresa, pues quizás me mudo, Claro. ¿no? O pongo una cámara de seguridad, no sé, podemos hacer eso. Pero a la vez también podemos, fuera de esa parte, podemos cambiar nuestra actitud frente a ese estrés. Al cambiar la actitud del estrés, el cuerpo no va a reaccionar, no va a tener la respuesta que en un inicio tenía y por ende no nos va a enfermar. Claro. Incluso hay estudios súper interesantes al respecto, ¿no? De personas que están sometidas al mismo estrés pero que ven la vida de otra manera y unos se mueren y otros no. No, es así. Entonces, es eso. Y para eso también nos ayudamos con, por ejemplo, terapia psicológica para poder definir cuáles son mis herramientas, qué herramientas tengo para hacerle frente a este estrés, ¿no? Y un poco, un punto súper importante que me estaba olvidando sobre el tema del estrés y la salud es este eje intestino-cerebro, ¿no? Que no lo podemos dejar de ver. Están conectados, ¿no? Que hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro. Y la microbiota intestinal, ¿no? Que es este como jardín que tenemos en el cerebro, de esa microbiota va a depender el 70% de mi sistema inmunitario. Entonces, si yo estoy con ansiedad, estoy con estrés, estoy con lo que sea, mi digestión, por ejemplo, el ácido de mi estómago no va a ser el mismo, la secreción de enzimas pancreáticas no va a ser la misma, la motilidad intestinal no va a ser la misma. Todo eso va a condicionar a mi función digestiva. Y viceversa, si mi digestión no es buena, voy a tener más predisposición de tener depresión, de inflamación, toxemias, en fin, que van a impactar en mi estado de ánimo, en mis emociones y en todos esos neurotransmisores que importan. Entonces,
también hay que mirarlo. Y eso también es un tema adaptativo, porque el cuerpo no quiere que tú tengas hambre. Pues, tornémonos miles de años atrás. El cuerpo no quiere que tú tengas hambre cuando te está comiendo un león. Claro. O sea, no, así hay un panal de abejas, se te bloquea el hambre. Así no hayas comido hace 6 días, se te bloquea el hambre porque tú no tienes que comer, tienes que correr. Ujú. Entonces pasa lo mismo. Si yo como estresado, porque estoy viendo mis correos, porque tengo que hacer entregas, porque no sé qué, y de ahí dicen, me cayó pésimo el almuerzo. Claro. Yo, no, entonces me tomo mi omeprazol. No, entonces, Dios, es como, ok, pero ¿qué queríamos desde la psiconeuroinmunología? Es, ok, presta atención cuando comas, de repente no mires tus correos, etcétera, ¿no? Entonces, Me imagino que cuando lo dices como a la ligera, tú dices, "Oh, duh", es como que obvio. Pero en realidad cuando puedes explicarle de nuevo desde un punto de vista de ciencia a una persona que, oye, esto está conectado y el simple hecho de tener como estrés, así sea microestrés y así no sea consciente durante un momento en el cual debería tu cuerpo estar preocupado por un proceso completamente distinto, hace esa disociación. Pucha, es que en verdad, de nuevo, tiene bastante sentido, pero me imagino que lo vemos normalmente en redes sociales de pues, no te estreses. Y nada que ver, ¿no? Es simplemente trabajan esos gatillos y pues, haz algo al respecto. ujú. Pucha, de verdad te digo, bastante interesante, que estaba seguro que el episodio iba a ser así ya. De hecho, ya tocaste un poco sobre el estrés crónico, que me imagino que es justamente estos gatillos, solamente que en un tiempo más largo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de saber manejar el estrés y de tal vez tener técnicas de relajación para poder promover la salud? Ok. O sea, la importancia es que, como digo, si es que no lo hacemos, el problema que vamos a tener a nivel de salud, el impacto va a ser súper lesivo, ¿no? Puedo generar enfermedades muy severas a raíz de muchas cosas, claro, un factor genético, ambientales, en fin, pero sí que también me puede activar esto mucho, un estrés sostenido, ¿no? Las técnicas de relajación, sobre todo, nos ayudan a poder, como digo, cambiar esta respuesta, o sea, cambiar mi cuerpo frente a esta respuesta, ¿no? Cuando hablamos de este eje que conecta mi intestino, mi cerebro y demás, y en general cuando hablamos de relajación, tenemos que hablar de este nervio, que es esta carretera, que se llama nervio vago, que es esta carretera que conecta, ¿no?, a mi cuerpo con mi sistema nervioso, digamos, a mis sistemas, sobre todo intestino, cerebro. El nervio vago, por ejemplo, nos ayuda a través de la meditación, nos ayuda a través de exponernos de repente al eso que me lavo la cara con agua fría y me relaja, ¿no? El propio movimiento, el propio exponerme a la naturaleza y demás, va a hacer que mi nervio vago pueda lograr reducir esa respuesta frente al estrés. Pucha, es que lo que dices sobre el nervio vago y las técnicas de relajación me parece súper interesante, porque personalmente yo me encanta molestar a mi nervio vago. Siempre le hago, no sabes. Sí, siempre. Esa que pues, en vez de poder estar en un momento de calma cuando estoy haciendo cosas que se relacionan a mi alimentación, o estoy caminando, o estoy comiendo parado después de cocinar, pucha, estresores que lamentablemente no me doy cuenta que son fuentes de estrés. ¿Me entiendes? ¿Qué tan común es para ti encontrar este tipo de pacientes? Es lo más común. 90%, 98%, no sé. Creo que la mayoría de gente no se da cuenta de la importancia de comer prestando atención. Por múltiples razones, más allá de que si es que estoy haciendo algo que me pueda estar estresando o no, sino que también el hecho de comer conscientes va a tener mucho que ver con la sensación de hambre, saciedad que podamos tener, por ende la cantidad que querramos comer, con este disfrute, esta generación de dopamina también para poder, en fin, o sea, muchas veces, esto es súper importante, el tema de la generación de dopamina y el disfrute con la comida. Por ejemplo, hay gente que dice, siempre tengo que estar comiendo como que este postre y tal, y es como, ok, los antojos pueden ser múltiples, tienen múltiples razones. El tema es que muchas veces la gente, es el único momento en el que se permite tener un poco de disfrute es a través de la comida, ¿no? A través de comida que te genera mucha dopamina, pero porque no te
no te permites tener disfrute en otro momento. Y volviendo al tema de prestar atención, no es lo mismo yo comer prestando atención para que también mi digestión, o sea, mi cerebro diga, ok, voy a comer. Porque un punto importante en la digestión es que la digestión no empieza en la boca, ¿ya? La digestión empieza en el cerebro. Yo veo mi plato de comida y empiezo a secretar enzimas y empiezo a salivar para poderme preparar a comer. Y luego empieza en la boca. Pero primero yo le dije a mi cerebro, wow, acá tengo mi plato, ¿no? Y esa fase está descrita, existe, pero normalmente se pasa por alto. Por eso también la importancia de comer prestando atención, pero servirte. Sírvete, siéntate, come en un espacio destinado a alimentarte para que puedas realmente ser consciente con todos tus sentidos y tu sistema nervioso que estás comiendo. Y entonces todo, como está conectado, empieza a funcionar. Si tú estás caminando mientras comes, más allá de si estás o no prestando la atención a la comida, estás en movimiento, lo cual se contrapone totalmente a el sistema nervioso parasimpático que te va a permitir digerir. Totalmente contradictorio. Sí, lo entiendo perfecto. Y de hecho, me imaginaba que por ahí iba la cosa, ¿no? Que para todo el mundo hace lo mismo. Entonces me imagino que tal vez el poder, hablando de PNI, ¿no? El poder sentarte a comer en un espacio que sabes que es para comer, habiendo hecho una mesa, teniendo un plato, en un espacio como que seguro, es parte de una técnica de relajación, ¿no? No diría relajación, porque no es una técnica per se que te va a relajar el alimentarte, pero sí es una técnica de autocuidado, diría yo, y que te permite tener una buena salud en general, tanto digestión, absorción y demás, ¿no? Creo que es fundamental para todo lo que tiene que ver el trabajo nutricional. Sea lo que sea que quieras hacer, todos tenemos que dedicarnos a comer. Y muchas veces el tomarte ese tiempo es bien difícil. Uno piensa, ya, sí, es fácil. No, hay mucha gente que incluso si come solo puede ser un poco difícil estar solo, no estar, o por ejemplo personas que pueden tener muchos problemas, estar con ellos mismos es difícil. Entonces, es todo un trabajo que se tiene que hacer para lograr que esa persona pueda realmente, con mucha compasión, porque pueden haber pensamientos, miedos y demás, pero con mucha compasión sentarse a comer y decir, ok, no soy perfecto, voy a intentar estar conmigo mismo y comer. Ponerle mi atención a lo que estoy haciendo en este momento, que es conciencia plena a mi plato de comida y al proceso de justamente cerebro, boca, estómago, ¿no? Genial. Melissa, hemos visto ya la parte de como definición de PNI y hemos visto también la parte como más emocional. Vámonos ahora hacia el punto de vista nutricional. Bien. Vimos cuáles son la influencia de las emociones en nuestra salud. Bien, ahora veamos la influencia de la alimentación en la salud mental y el bienestar emocional. ¿Hay algún tipo de relación? 100%. O sea, primero, si hablamos de cerebro, de emociones, de sistema nervioso, tenemos que entender que para que todo eso se dé, para que todos esos procesos se den, existen muchos nutrientes que intervienen. Saliendo, no solo hablamos de carbohidratos, proteínas, grasas, sino vamos un poco más a la profundidad de lo que es la nutrición, ¿no? Sobre todo vitaminas, cofactores u otros elementos que necesitamos para que todas estas conexiones o redes, digamos, se puedan dar y nosotros podamos lograr tener un sistema nervioso o emocionalmente estar estables. Más allá de que, eso es yéndonos un poco al micro, ¿no? Pero también es importante ver la alimentación como un aliado para regular nuestras emociones, ¿no? La alimentación, desde mi punto de vista, no solamente, y bueno, creo que más que de mi punto de vista hay gente que no lo valida mucho, pero es así, ¿no? La alimentación tiene un componente de regulador emocional importante. ¿Por qué? Porque, como hablaba hace un rato, nos genera dopamina, nos genera ciertas moléculas, ciertos neurotransmisores que son importantes para nosotros poder tener una buena salud emocional. Y hay que validarlo. Además, también, obviamente, si estábamos hablando tanto de energía, ¿no? El sistema nervioso me cuesta energía, el sistema inmune me cuesta energía. Entonces, yo no puedo pretender hacerle frente a un estrés si no tengo una suficiente disponibilidad energética. Si yo como poco, obviamente no voy a poder hacerle frente.
porque de por sí no le estoy dando recursos. Tantas cosas. Y de ahí, si nos vamos a un tema mucho más puntual, claro que hay alimentos también que pueden mejorar el funcionamiento, por ejemplo, del cerebro y demás, ¿no? El cerebro tiene sobre todo DHA, si yo no consumo omega 3, especialmente el DHA, ¿de dónde quiero sacarlo, no? Y, en fin, tantas cosas. Y este tema de la microbiota. Tengo que tener una buena salud digestiva que depende mucho, en parte, de mi alimentación para poder funcionar. Claro. En fin, o sea, creo... Sí, y siguiendo con este punto de los alimentos, ¿hay algunos alimentos que puedan promover la salud del sistema inmune y aparte reducir la inflamación? Sí, hay alimentos muy estudiados, ¿no? Pero más que alimento en sí, podemos hablar de nutriente y quién me lo da. Claro. Por ejemplo, el omega 3, que hablábamos, EPA, DHA, especialmente DHA, me va a ayudar a tener una buena salud cerebral. ¿Dónde está el omega 3? Especialmente en el pescado. También lo encontramos en algunos alimentos vegetales, como la linaza, como la chía, como las nueces, pero le cuesta más trabajo a mi cuerpo a veces utilizarlos, sobre todo, por ejemplo, si estoy frente a una patología. Entonces hay que ver, si no, podemos obtenerlo a través de un suplemento. Podemos obtenerlo a través de suplemento de pescado o suplemento de alga, pero hay que tenerlo, al fin y al cabo, sea como sea. Obviamente eso también en sintonía con otras grasas, como el omega 6 y el omega 9. Pero el problema es que si solo tengo omega 6 y 9, que son básicamente del aceite de oliva, de la palta, de los frutos secos, y no tengo el omega 3, ahí no tanto. Entonces hay que tener... Por eso la variedad en la alimentación es todo. Claro. Después podemos hablar del zinc, que es sumamente importante, ¿no? El zinc, que lo encuentro sobre todo en frutos secos, que lo encuentro en mariscos, que lo encuentro en pescados, que lo encuentro en carnes, en fin. También podemos hablar de las vitaminas de complejo B, fundamentales. No puedo, por ejemplo, tener un paciente con depresión y no haber mirado una B12. Claro. Sería... ¿Por qué no la vi? ¿No? De repente tiene una deficiencia tremenda y eso puede estar contribuyendo a que no pueda resolver tanto, ¿no? Entonces tengo que mirarlo. Y no solamente B12, por ejemplo, cuando hablamos de cerebro y de neurotransmisores y demás, tenemos que ver B6, que esa es bien costosa de dosarla en sangre, no es muy específica. Yo prefiero a veces suplementarla, porque prefiero suplementarla, ¿no? A suplemento, porque es importantísima la B6. Podemos hablar también de... En fin, creo que todos, pero digamos que estoy resaltando un poco lo que no se me puede pasar, ¿no? La vitamina A también es sumamente importante. La vitamina A, en fin, no sé si me estoy... El magnesio. El famoso magnesio, que todo el mundo... que se ha vuelto como un boom, Sí. que en parte es como mito realidad, ¿no? Porque es un boom ahorita de moda y todo lo que es moda hay que mirar ahí. Pero es cierto que el magnesio tiene que estar, Claro. ya sea a través de la alimentación, ya sea a través de la suplementación, pero tengo que mirar el magnesio. Y la vitamina D, por ejemplo, me estaba olvidando. Muy importante en procesos de, por ejemplo, neuroinflamación, de enfermedades neurológicas, donde además normalmente se acompaña con una conducta donde no salgo de mi casa, no me cae el sol. Es muy probable que incluso sin dosar yo tenga que darte vitamina D, porque si tienes una depresión, tú vas a estar en casa. Claro. Y hasta que la podamos transitar, toda esa vitamina D que necesito día a día no la vas a obtener. En fin, tantas cosas, ¿no? Y es bonito ver también esa relación de que puede ser desde el punto de vista emocional hacia la salud, como también desde el punto de vista de los alimentos hacia el punto emocional. Totalmente. Súper interesante, ¿no? Y saber también que estás hablando siempre de alimentos completos o también de suplementación. O sea, es un punto de vista bastante, pues, basado en estas dos corrientes. No es solamente tipo, oye, tienes un problema neuronal y probablemente tu mielinización o la conexión entre neuronas está sufriendo y pues no le vas a decir a alguien simplemente come este o este alimento, sino tenemos que sacarte de ese cuadro, pucha, hagamos esto, implementalo como una práctica y aparte, como dices, suplementate con esto. De verdad que es bastante bonito escuchar que sea de esa manera, ¿no? Y ya para terminar este segundo segmento, ¿cuál es la importancia de una dieta equilibrada y de nutrientes clave para la función cerebral y la salud psicológica? Vámonos más por el lado de salud psicológica. Psicológica. Bueno, cuando hablamos de buena alimentación, primero, bajo mi concepto, como decía, la alimentación cumple una función biológica, cumple una función cultural, cumple una función emocional, cumple una función social
Y eso es lo que hay que mirar cuando vemos nutrición, siempre. Tengamos lo que tengamos adelante. Porque si yo solo como para nutrirme biológicamente y me olvido de todo el resto, no voy a tener un equilibrio a ningún nivel, pero sobre todo voy a afectar la parte más de regulación emocional, social, cultural, que necesito para que todo funcione. Entonces, siempre tenemos que ver que en la alimentación no hay reglas tan rígidas, y mientras más variado coma, mientras más disfrute de mi comida y mientras más conectado esté conmigo, voy a evitar los desequilibrios. Y ahí entramos al campo de la alimentación intuitiva, que no necesariamente cuando hablamos de dietoterapia tenemos que salir del campo de la intuición, ¿no? A veces sí, pero ahorita, o sea, realmente si hablamos de una alimentación en general buena para que todo funcione y mis emociones también, tengo que ir por ahí. Entonces es comer con atención, es comer de todo, es comer balanceado. Obviamente también basándome más en alimentos que sean naturales, que puedan darme saciedad, que sean nutritivos para que todo funcione. Si yo, por ejemplo, como alimentos que no me nutren, no puedo pretender no tener cuadros ansiosos. No puedo pretender. O si yo no como suficiente, no puedo pretender también no sufrir un poco de ansiedad por ese desequilibrio energético que tengo. Claro, que puede ser saber que no estás comiendo algo que te va a dar suficiente energía o no comer algo que te guste, ¿no? Que tú estás pues en esa disociación en el que dices, pucha, ya, tengo este problema, pero tengo este régimen o esta dieta súper restrictiva y que me dice que no puedo comer absolutamente nada de lo que me gusta. Entonces, claro, por lo que me dices y entiendo, puede ser que tu salud física esté como empezando a mejorar, pero tu salud cognitiva, emocional, se está yendo al piso, Se ¿no? está yendo al piso. Y ustedes ven esas dos áreas, ¿verdad? Sí, y creo que todo nutricionista tiene que mirarlas por más que tú tengas la corriente que tengas, el objetivo que tengas, porque no hay salud sin salud mental. Y lo cierto es que no hay persona que pueda comer por mucho tiempo cosas que no le gustan o pasar hambre, porque va totalmente en contra de la fisiología. Si nos alimentamos todos los seres humanos sin sufrir, es porque nos gusta comer. Y si no nos gustara comer, nadie comería. Y ahí pondríamos en riesgo a la población. Entonces, si nos gusta comer, vamos a salvarnos. Todos, ahí está la solución. El tema es que, claro, me tiene que gustar comer, pero a la vez también tengo que tener conocimiento sobre qué comer, y a la vez también tengo que tener regulación emocional para poder entender cuánto, cuándo, qué, cómo, cuándo comer. Claro, que es justo la famosa educación nutricional, ¿no? De poder saber, Exacto. ya, ok, mi intuición 100% mía me dice que me coma pues 2 hamburguesas y 6 slices de pizza. Pero claro, cuando tienes esa parte de educación nutricional, puedes entrar en ese balance de decir, ok, entiendo que puedo gozar de 1 o 2 slices de pizza sin ningún problema y aparte tener una alimentación balanceada, ¿no? Y si yo como bien, eventualmente mi cuerpo también me lo va a agradecer y me lo va a pedir, sin necesariamente tener que entrar en restricciones, sino simplemente es, sé lo que hago, siento lo que hago, porque la persona que sabe comer sano y se permite comer también, es esa persona que dice, en verdad me provoca una ensalada. Claro. Tengo sed, quiero agua. Ujú. No tengo una cola, no, tengo sed de agua. Ya, perfecto, lo hemos logrado. Claro, ya te graduaste. Sí. Sí, sí. Mira, sigamos aterrizando estos conceptos porque de verdad todo lo que hemos visto hasta ahora es genial y justo orgánicamente estamos yendo a la parte de cómo de nuevo, aterrizar esto, ¿no? Estrategias un poco más prácticas para poder implementar PNI en cada uno, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a una población en general, que a veces es un poco difícil, ¿ya? Para fomentar la salud mental a través de la alimentación? Primero, ay, qué difícil. Es difícil, como dices. ¿Qué consejos? Primero que nada, intenten seguir un poco un ritmo de vida que sea compatible con nuestros propios ritmos. Es decir, descansar, porque todo parte de ahí. Descansar, darse ese espacio para descansar, darse ese espacio para moverse, darse ese espacio para alimentarse, pero realmente alimentándote y no trabajando, ¿no? Y primero, si nos dedicamos así a cada área más macro de lo que es el estilo de vida, vamos a empezar a tener mayor entendimiento de qué necesitamos y qué nos pasa. A nivel alimentario en sí, tratar de comer alimentos más naturales.
sí tratar de irnos a lo menos industrializado posible, en el día a día al menos, y tratar de irnos a esto, porque ya de por sí eso también nos va a regular bastante. Hablaste también creo, alimentación consciente, ¿verdad? Como atención plena durante las Exacto. comidas. Sí, totalmente, ¿no? Es esto que digo, cuando como, ¿no? Cuando como me dedico a comer, porque de esa manera vamos a entender, nuestra digestión va a mejorar, voy a entender qué necesito, hasta cuándo como, ¿no? Y demás. Entonces, creo que por ahí partimos y de ahí ya, si nos queremos poner un poquito más, ¿no? También tengo que hablar sí o sí de que nos veamos qué creencias tenemos alrededor de la alimentación Ujú. y con qué nos quedamos, qué no es nuestro y qué no quiero tener. Porque de todas esas creencias que a ti te debe pasar en consulta, viene un paciente con un vaso lleno de creencias y la verdad que te tienes que quedar con una, ¿no? Y esas creencias, por más buenas que sean, por ejemplo, ¿no? Tengo gastritis y tengo miedo a comer lácteos y los lácteos, y me han dicho que no debo comer lácteos, tengo miedo. O soy diabético, más fácil, y me han dicho que no debo comer azúcar, le tengo miedo al azúcar. Claro, no, efectivamente no es lo ideal, pero ese miedo que tienes también no va por ahí, ¿no? Ujú. Entonces, o la fruta, ¿no? Entonces, todas esas creencias que tenemos hay que realmente tratar de entenderlas y liberarnos mucho, porque mientras menos límites yo le ponga a mi alimentación, más fácil va a ser desde la conciencia entender qué necesito. Claro, como un cambio que pueda ser sostenible en el tiempo para una persona, ¿no? Claro, No que le digas, sigue esto, que te pongo súper restrictivo y ven en 2 semanas para darte otro restrictivo, sino no, empodero a la persona para que pueda tomar decisiones conscientes en su alimentación y sea libre, ¿verdad? totalmente. Y te explico qué sí, qué no, Claro. hasta qué punto, y Ujú. entonces tú vienes mucho más ligero, vienes sin tanta creencia, porque lo cierto es que si tú llenas a una persona de una lista de nos, todos esos nos, al final, todo lo que nos dicen que no en la vida lo queremos hacer. Sí. Si a mí me dicen que no abra esa puerta, yo todos los días voy a quererla abrir. Entonces, si es que me dicen, ¿sabes qué? Mira, puedes abrirla, ahí está. Pero no te Eso. conviene siempre, ¿no? Porque, no sé, huele mal. Ujú. Ya, ok. Ok, perfecto. Quizás no quiero abrirla o ya la vi y no la quiero. Entonces, es lo mismo con la alimentación. Por eso es que creo que en resumen un poco, es lograr tener hábitos en general buenos de vida, ritmos buenos de vida, comer con atención, comer variado, enfocarnos más en alimentos naturales y también liberarnos. Ujú. De todas esas creencias y esas cosas que podemos tener como arraigadas, ¿no? Sí. Quiero ahondar un poquito en lo que dijiste de alimentación consciente. ¿Tienes alguna recomendación de una técnica para poder fomentar esto en la práctica en el día a día? Sí, muchas veces sirve para poder comer de una manera más plena, porque consciente es como todo el proceso, ¿no? Pero con atención es eh, enfrentarnos primero, trabajar en nuestra compasión, porque tenemos que ser autocompasivos para decir, ok, de repente lo que estoy comiendo no es perfecto, de repente no me estoy sintiendo súper bien ahorita, ¿no? En fin, no defino cómo me siento, pero me voy a enfrentar, ¿no? Entonces es primero con mucha compasión tratar también de que si es que veo que me estoy desregulando un poco, respirar, Mm. ¿no? La respiración es súper importante. Entonces, si es que de repente no me puedo enfrentar a mi plato, respiro, me tomo unos minutos y luego intento. Intenten saborear la comida, sentir los sabores, los colores, los olores. Eso es más fácil porque al final estamos haciendo algo frente a que te digan no hagas nada, ¿no? Como con la meditación, ¿no? Que es bien difícil meditar porque no piensas en nada. No es fácil pensar en nada, ¿no? O sea, creo que solo lo puede hacer el Buda, no sé. Pero siente la comida y ahí es más sencillo, ¿no? Ponte en un ambiente donde te guste estar, ¿no? Que también es importante. Ponla bonita, porque desde ahí Mm. empezó. Porque claro, la ensalada a nadie le gusta, pero cortan una lechuga horrible con un limón horrible. Y claro, es como que me digas, no me gusta el pollo, ¿no? O bueno, no me gusta, no sé, la lenteja y solo la sancoché. Claro. Obviamente no te gusta. Claramente no te va a Te gustar. gusta, pues. Y entonces, es cocínate, desde ahí empieza, ¿ya? Entonces, va por ahí. Y hay una técnica que es esta, ¿no? Que es respirar, ¿no? Sentir nuestras respiraciones y también sentir nuestro pulso a veces, si es que estamos muy nerviosos. Sentir nuestro pulso, respirar a la par y eso nos va a calmar bastante. Pucha, de verdad que me encanta poder haber visto la parte como
súper teórica y ahorita poder aterrizarlo de una manera tan práctica. De verdad que es genial porque me imagino que las personas que nos pueden estar viendo o escuchando pueden tomar estas herramientas y aplicarlas ya mismo. De verdad que es súper bien. Y para terminar, y puede que sea un poco como, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de la actividad física regular y el descanso adecuado para poder asegurar una salud integral? Pucha. O sea, definitivamente en el descanso creo que parte todo. Es un círculo vicioso. Si yo no duermo, no me muevo. Si no me muevo, no sé cómo alimentarme, en fin, o viceversa. Todo es una conexión, ¿no? El descanso, por ejemplo, a nivel de regulación del estrés es fundamental. Si yo no duermo, mis niveles de cortisol, que es la hormona de estrés, van a estar elevadas. Si yo no duermo, no hay regeneración de tejidos. Si yo no... En fin, o sea, podemos hacer un podcast de qué pasa cuando no duermo, ¿no? Tengo que dormir para que todo funcione. Creo que es así. Somos los únicos seres o especie que realmente decidimos ponernos una lámpara al costado de nuestra cama para poder para alargar nuestro día, ¿no? Si tú a un pajarito le pones una lámpara y no lo dejas descansar, ese pajarito se enferma y de ahí decimos por qué nos enfermamos, ¿no? Sí, que va también por el lado del tipo de luz o exposición de luz que tenemos, luz blanca, luz amarilla, luz azul, y también el verdadero descanso, ¿no? Porque a veces, claro, estás sentado mirando televisión, una serie o en YouTube y en realidad no estás descansando, ¿no? Igual estás teniendo un montón de estímulos de diferentes maneras que tal vez no te hacen descansar, ¿no? Donde el descanso tal vez podría ser salir a dar un paseo. También, claro, sí. O esta cultura de hacer y la inmediatez, ¿no? Tanto queremos hacer, el día no alcanza, nadie le alcanza el día. Entonces es eso, también saber relajarnos, saber ponernos límites. Ayer, por ejemplo, una paciente me decía, siento que me estresa el querer hacer tantas cosas y no poderlas hacer. Entonces mi objetivo va a ser hacerlas. Y yo, ¿y por qué tu objetivo no es recortar esa lista? Y se quedó como, pero yo, es que al final no las haces. Entonces en vez de que te frustres, haz menos cosas, ¿no? Claro, son esas herramientas que pues junto con una alimentación adecuada y poder tener esa educación nutricional pues hacen un cambio, ¿no? Sí. De verdad que sí. Y actividad física. Y actividad física, pero bueno. no, tal vez no hablemos de entrenamiento, sino de decir, pucha, voy a decir 1 hora al gimnasio, pues a hacer este y este y este ejercicio, sino hablemos de como actividad física en sí, movimiento de manera regular. Bueno, el movimiento es fundamental para todo, ¿no? Si no nos movemos, no estimulamos la formación de hueso. Si no nos movemos, no estimulamos la regeneración de tejidos. Si no nos movemos, no hay circulación. Si no nos movemos... En fin, el movimiento tiene que estar, ¿no? Tiene que estar. Pero ahora también es cierto que por el ritmo de vida que llevamos, sí hemos tenido que adaptar un poco las pautas, ¿no? Quizá anteriormente bastaba con moverse, pero hoy en día, en realidad, solo moverme en mi oficina no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, sí que tenemos que hablar un poquito, por más que yo no quiero entrar en entrenamiento, además que no es mi campo, pero sí es cierto que la recomendación ahora es, ok, muévete cada cierto tiempo, porque eso también no es muévete a las 6 de la mañana y de ahí a las 6 de la tarde. Es muévete cada cierto tiempo porque eso aumenta la esperanza de vida. De hecho, de eso fue mi tesis. Eso aumenta la esperanza de vida, pero también tienes que darte un tiempo para sí estimular un poquito más a tus músculos de fuerza, porque es así. Tienes que hacerlo, porque de lo contrario no cargas pero ni la pluma del lapicero, porque ya ni siquiera el lapicero cargamos, ¿no? Atrofia muscular y neuronal, ¿no? Sí. Tiene que haber, ¿no? Y si queremos hablar incluso de salud, de salud cerebral, neurológica, tenemos que hablar de esa neuroplasticidad que te da el ejercicio, el movimiento. Si yo no me muevo, tampoco voy a tener neuroplasticidad, en fin, tantas cosas, ¿no? Que son importantes. Fuera de que también preservar mi masa muscular. El músculo, la gente piensa que está como cuando compras un bife ahí y es el músculo, ¿no? El músculo no está ahí, es inerte. El músculo tiene una actividad antiinflamatoria importantísima. Entonces, si yo tengo un buen músculo, no solo voy a lidiar mejor con mi glucosa, voy a mejorar, voy a proteger a mis articulaciones, a mis huesos y demás, pero también voy a proteger a mi sistema inmunitario. Y eso la gente lo tiene que integrar.
Sí, es como cómo explicarle esta cascada de reacciones que sucede dentro de la célula muscular y que se expande por todo el cuerpo, ¿no? Pero sí, honestamente totalmente de acuerdo contigo con todos los puntos que hemos tocado. Me parece fenomenal el mundo de PNI. Melissa, si alguien quiere encontrarte o quiere buscar tus servicios, entiendo que te pueden encontrar en el Instituto de Salud Integrativa, ¿verdad? Ujú. Por favor, cuéntanos un poco qué es lo que hacen, qué especialidades tienen y dónde los encuentran. Bueno, en el Instituto de Salud Integrativa vemos la medicina desde la psiconeuroinmunología o medicina funcional, que es lo que hemos estado hablando. Tenemos un equipo de nutricionistas que además de verlo de esta manera, buscamos que cada nutricionista tenga una especialidad. Claro. Porque lo cierto es que los nutricionistas se entiende a veces como que el nutricionista que ve un bebé puede ver un paciente renal y el paciente renal puede saltar a una gestante. Y no es así, no podemos saber todo. Entonces, más allá del enfoque que le demos, tenemos especialistas en fertilidad, en gestantes, en geriatría, en enfermedades autoinmunes, en fin, o sea, tenemos una batería de gente que realmente se especializa en su tema y que trata de ver la salud de esta manera, ¿no? En nutrición, y además tenemos psicólogas que también nos acompañan para poder lograr todo esto que hemos estado hablando. Y tenemos también un especialista en prescripción del ejercicio, que todo es orientado a la clínica, es decir, no vayan para que les haga un entrenamiento, digamos, más enfoque deportivo, es anda si tienes una osteoporosis y quieres mejorarla, ¿no? Y entonces tienes que empezar a hacer ejercicio, porque estamos seguros que la mayoría de los casos nunca debe dejar de moverse, ¿no? Y como hemos dicho, el entrenamiento es fundamental para la salud. Básico. Los casos en los que te digo no te muevas son muy contados con los dedos y Sí. normalmente no es así y eso es lo que buscamos. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Bueno, en Instagram, que no sé si lo van a poner, pero es easy.saludintegrativa y tenemos una sede en Miraflores en 28 de julio, así que ahí estamos. Genial, de verdad que me alegra bastante saber que tienen un abanico de posibilidades de profesionales. Y por favor, de nuevo, cuéntale a esta cámara o a esa cámara dónde los pueden encontrar. Ok. Nos pueden encontrar en Miraflores, se llama el Instituto de Salud Integrativa y nuestras redes son easy.saludintegrativa. Ahí tenemos especialidades de la nutrición, clínica, ¿no? De diversas ramas, tenemos psicología y entrenamiento. Melissa, muchas gracias por tu tiempo y por venir a compartir con nosotros justamente lo que decías, salud integral. Gracias. Gracias por sintonizarnos y recuerden, si es que este episodio o cualquiera de los otros episodios que pueden encontrar en YouTube o en Spotify les ha gustado y ha generado algún tipo de información de valor en ustedes o consideran que conocen a alguien a quien le podría interesar esto, siempre pueden compartir y siéntanse libres de compartir esta información o darle un like. Muchas gracias y hasta la próxima.